Hola chicos, la reflexión de este día, como lo pueden ver, dice: para alcanzar una meta que nunca antes ha alcanzado, tiene que hacer cosas que nunca antes has hecho. Entonces, debes esforzarte al máximo por alcanzar tus metas, sin importar cuáles sean o cuáles obstáculos encuentres. Y cuando ya nos topamos con alguna dificultad, debemos probar a hacer cosas que nunca antes hemos hecho para poder lograrlo. Haciendo lo mismo, no vamos a vencer los obstáculos que encontremos. Bienvenidos a nuestra clase entonces de resolución de ejercicios del principio de Arquímedes. Quiero que empecemos la clase resumiendo las fórmulas que vamos a utilizar. La fórmula de densidad, que es igual a masa sobre volumen; de peso, que es masa por gravedad; la de peso aparente, que es igual al peso real menos el empuje; y la de el volumen del fluido desalojado, que es igual a la relación entre las densidades de objeto fluido por el volumen del objeto. También tenemos la del empuje, que es densidad del fluido por gravedad por volumen de fluido desalojado, y cuando el objeto está totalmente sumergido, puedo sustituir este volumen de fluido desalojado por volumen del objeto. También debemos recordar las fórmulas de volumen de las figuras geométricas más comunes, como el cilindro, el paralelepípedo, el cubo y la esfera, ¿verdad? Que esas son las más comunes. Comencemos con el ejemplo 1. Un globo meteorológico esférico y lleno de helio tiene un radio de 1.10 metros. Literal A. La fuerza de flotabilidad sobre el globo depende de la densidad del helio, del aire o del peso del recubrimiento de goma. Literal B. Calcule la magnitud de la fuerza de flotabilidad. Analicemos un poco el literal A. Me está pidiendo la fuerza de flotabilidad. Eso es lo mismo que el empuje, ¿verdad? Es otro nombre para darle el empuje. De hecho, el globo va a flotar gracias al empuje, porque el empuje es mayor que el peso. Entonces, como me está diciendo de qué depende la fuerza de flotabilidad, cada vez que me digan, generalmente, cuando me dicen de qué depende, me tengo que remitir a la fórmula para estudiar los factores de los cuales depende. Veamos la fórmula del empuje. Entonces, el empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido desalojado. Pero como el globo está inmerso totalmente en el fluido, que es el aire, así que puedo sustituir volumen de fluido desalojado por volumen del objeto. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la densidad del fluido. ¿Quién es el fluido? El aire. Depende entonces de la densidad del aire. Confirmado. Depende de la gravedad. Eso no está. Y depende del volumen del objeto, en este caso, que tampoco está. No depende de la densidad del helio, ni depende del peso del recubrimiento de goma. Entonces, mi literal 2 sería la respuesta correcta, ¿verdad? Ya dijimos que la densidad del fluido es el aire. Eso hay que estar claro para no confundirnos y tomar como la densidad la del helio. Y ya dijimos que sustituimos esto porque eso está totalmente sumergido, ¿verdad? Y entonces mi respuesta sería que no depende del helio ni del recubrimiento de goma, pero sí de la densidad del aire. Me decía en el literal B que calculara la magnitud de la fuerza de flotabilidad sobre el globo, es decir, calcule el empuje, en otras palabras. Veamos los datos que tenemos. El radio es una esfera, un globo esférico con un radio de 1.10 metros. Tengo la densidad del aire y tengo la densidad del helio. Esos son los datos que me proporciona el enunciado. Hagamos un diagrama de fuerza para tener una idea de lo que está pasando con el globo. Aquí tengo una esfera y las fuerzas que están actuando sobre el globo son el empuje y el peso.
Recuerde que el globo tiene helio adentro, pero afuera, toda la parte de afuera está llena de aire. O sea que el fluido que voy a tomar en cuenta aquí para trabajar es el aire. Eso no lo tenemos que perder de vista para no confundirnos con las densidades. Como es una esfera, entonces voy a utilizar la fórmula. El volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Calculemos el empuje. Fórmula: empuje igual a densidad del fluido. ¿Cuál es el fluido? El aire. Por la gravedad por el volumen del fluido desalojado, que como el globo está totalmente inmerso, va a ser igual al volumen del objeto. Entonces yo puedo sustituir, en vez de volumen del objeto, 4/3 de pi por radio al cubo, porque así voy a obtener el volumen de la esfera, ¿verdad? Ahí está. Sustituyamos los datos. Densidad del aire, 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, 4/3 de pi por 1.10 metros todo al cubo. Meto eso en la cálculo y me da un valor de 70.48 newtons. Eso sería el valor del empuje que recibe el globo. Muy bien, comencemos con el ejemplo número 2. Dice: un recipiente de agua con tubo de desagüe como el de la figura está sobre una báscula que marca 40 newtons. Entonces, lo que está diciendo el enunciado aquí es que yo tengo un depósito con agua, el peso del depósito más el agua tiene un valor de 40 newtons. El agua está justo al borde, antes del desagüe, del tubo de desagüe. Después de eso dice que se coloca un cubo de madera de 8 newtons en el recipiente. Entonces después yo coloco este cubo de madera en el recipiente. ¿Y qué va a suceder si el agua justo estaba al borde? Lo que va a suceder es que el agua va a subir y se va a empezar a desbordar por el tubo de desagüe. Esa agua yo la capturo en otro depósito, pero lo que quiero saber es, después de introducir el cubo de madera, ¿cuál será la lectura de la báscula? ¿Será exactamente 48 newtons, es decir, los 40 newtons más los 8 newtons del cubo? ¿O estará entre 40 y 48? ¿O exactamente 40 o menos de 40? Para poder encontrar el verdadero valor, lo que yo tengo que hacer es recordar el principio de Arquímedes. ¿Cómo se define el principio? Dice que todo cuerpo sumergido experimenta una fuerza vertical hacia arriba, que se llama empuje, y que el valor de ese empuje es igual al volumen y es igual al peso del fluido desalojado. Entonces, quiere decir que cuando yo introduje el depósito, el cubo al agua, este desplazó líquido que capturé aquí, y el peso de este líquido es igual al empuje que recibió. Pero ¿cuánto valía el empuje? Si yo hago un diagrama de fuerzas, me voy a dar cuenta que el cubo tiene dos fuerzas que están en equilibrio. Por eso es que ya no sube ni baja. El empuje y el peso. Al estar en equilibrio, eso significa que las dos fuerzas valen lo mismo. Por lo tanto, si el empuje es igual al peso de este líquido, quiere decir que desalojó 8 newtons. ¿Cuánto va a marcar entonces la balanza? Va a seguir marcando 40 newtons. Esa sería la respuesta del literal A. 40 newtons. Vamos al literal B. Dice que suponga que usted con el dedo
empuja el cubo de tal forma que yo haga que el cubo pase de la superficie, solo atraviese la superficie. ¿Cuánto entonces va a valer la fuerza que tengo que hacer para que eso suceda? Y me dice que el cubo tiene una medida de 10 centímetros por lado, es decir, 0.1 metros. Bueno, veamos los datos entonces y veamos las fuerzas que actúan sobre el bloque. Supongamos que este es mi bloque, las fuerzas que actúan sería el empuje y hacia abajo tendría la fuerza que yo estoy haciendo con el dedo y el peso del cubo. Empuje es igual a fuerza más peso. ¿De dónde saqué esa fórmula? De este diagrama de fuerzas. Así como hacíamos en estática y en dinámica, del diagrama, de ahí saco la fórmula. Me pregunten de alguna que hacer esto. Bajemos entonces, el empuje yo sé que es igual a la densidad del fluido, la gravedad por el volumen del fluido desalojado, pero como yo he empujado el bloque para que quede justo debajo del agua, quiere decir que todo el bloque se sumergió. Eso significa que el volumen del fluido desalojado es igual al volumen del objeto. Por lo tanto, puedo sustituir empuje con la fórmula densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido desalojado. Y la fuerza, que es lo que estoy buscando, y el peso. Despejemos la fuerza. Aquí la tengo y ahora sustituyo. Densidad del fluido por gravedad por volumen del objeto menos el peso del objeto. Sustituyo los datos, meto eso en la cálculo y me da un valor de 1.8 newtons la fuerza que tengo que hacer con el dedo. Ejemplo número 3. Un cubo sólido uniforme de 10 centímetros por lado tiene una masa de 700 gramos. Quiero saber si ese cubo va a flotar en agua o no. Si flota, quiero saber qué parte del objeto está sumergido en el agua. Aquí está mi dibujo. Este es el cubo con las medidas de los lados ya pasadas a metros. Me dan la masa, que es 0.7 kilogramos. Y como dice que se introduce en agua, aquí tengo la densidad del agua. Para saber si un objeto flota o no, tenemos que hacer referencia a las densidades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar la densidad del cubo y la voy a comparar con la densidad del agua. Si la densidad del cubo es menor a la del agua, entonces el objeto flotará. Si es mayor, se hundirá. Veamos qué sucede. Fórmula de la densidad, masa sobre volumen. El volumen, como es un cubo, es lado al cubo. Sustituyo los datos y la densidad me da 700 kilogramos. Al comparar, me doy cuenta que el cubo tiene una densidad menor que el agua, por lo tanto va a flotar. Literal B. ¿Qué fracción de su volumen estará sumergida en el agua? Para eso utilizaremos la siguiente fórmula. Volumen de fluido desalojado es igual a la razón entre la densidad del objeto y la densidad del fluido menos el volumen del objeto. Este volumen del objeto jamás se sustituye, solo es para encontrar esta relación y ver cómo se relaciona el volumen del fluido con el volumen del objeto. Recuerde que cuando yo tengo un objeto totalmente sumergido, desaloja su volumen en fluido. Entonces aquí yo voy a tener 1 cuando eso pase. Si solo la mitad está sumergida, entonces voy a tener que el volumen del fluido desalojado es 0.5 veces el volumen del objeto. Y así sucesivamente. Veamos qué pasa en nuestro ejemplo. Sustituyo las densidades. La del objeto es 700 kilogramos sobre metro cúbico. La del líquido 1000 kilogramos sobre metro cúbico, se van las unidades y al operar me da 0.7 veces el volumen del objeto es igual al volumen del fluido desalojado. ¿Qué significa eso? Significa que el 70% del cubo está adentro.
Eso es todo. Nos vemos en la próxima y si hay preguntas, vamos al espacio de preguntas y respuestas.